Hoy continuaremos estudiando la palabra de Dios como siempre lo hemos hecho, pero en esta ocasión, como hemos empezado en el libro de Hechos, vamos a continuar también el día de hoy en Hechos. Entonces les pido si me pueden acompañar y vamos a Hechos 4, el versículo 23 al 31. Si me pueden acompañar con sus Biblias para que quizás pueden también tomar notas. Y mientras lo están buscando, quiero hacerles recordar un poco, y quizás algunos que no han estado anteriormente, hacerles saber en dónde estamos. Esta historia que estamos viendo el día de hoy, vamos a estar en el capítulo 4, el versículo 23 hasta el 31. Sin embargo, Lucas empezó a contar esta historia desde el capítulo 3 para ver los acontecimientos que van a ver el día de hoy, porque Lucas es el que escribió esta carta, pero este relato, lo que va a suceder hoy, es a consecuencia de algo que sucedió en el capítulo 3. Y en el capítulo 3, si recuerdan, encontramos a Pedro, encontramos a Juan, que estaban yendo al templo para que ellos podían estar y compartir. Y ahí ellos vieron al hombre cojo que estaba pidiendo limosna. Y ellos no tenían plata, no tenían oro, pero ¿qué hicieron? Le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, levántate y anda. Y el hombre que estaba cojo de nacimiento, tenía 40 años, estaba ya caminando y estaba saltando y estaba alabando al Señor. Y pudimos ver que lo que Pedro y Juan hicieron no fue solamente algo para darle un alivio físico, sino también ellos querían que él conociera al Señor Jesucristo. Y a consecuencia de eso, muchas personas fueron para hablar o para estar o para reconocer a Pedro y a Juan. Sin embargo, ellos les dicen: un momento, no somos nosotros, es por medio del Señor Jesucristo de Nazaret. Y ellos acusan a ellos también, diciéndoles: ¿a quién ustedes se entregaron para matar? Entonces las personas se dieron cuenta y ellos preguntaron: ¿qué vamos a hacer ahora? Y Pedro tuvo la oportunidad de compartir el evangelio, y como 5,000 hombres, solamente varones, no nos dice cuántas mujeres estaban ahí, conocieron al Señor. Y a raíz de esto, ellos agarran a Pedro y a Juan, unos líderes religiosos, y les meten en la cárcel. Y ellos pasaron una noche en la cárcel. Pero después, la semana pasada, hemos visto que ellos les pusieron ahí enfrente, no solamente de los líderes religiosos, sino también de gobernantes, porque hablar de que Jesucristo murió para ellos no era problema, pero hablar del Cristo resucitado, eso era el problema para ellos. Tanto los religiosos, que tenían sus tendencias, que tenían las tradiciones, como los gobernantes, porque ahora ya las personas están haciendo algo que antes no hacían, cuál es predicar a Cristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces era un problema para ellos. Y ellos les preguntaron: ¿con qué poder han hecho todo esto? Y después de mucha interrogación, les dijo también que deben dejar de hablar y de enseñar en el nombre de Jesucristo. Y es como esas series que vemos en la televisión, que no podemos controlar, y termina justo cuando dices: ¿y qué va a pasar ahora?
Y ahí quedamos la semana pasada. Les dijeron que ya no deben hablar en el nombre de Jesucristo. Ellos les dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Van a matar a ellos? ¿Van a seguir persiguiendo a ellos? ¿Ellos van a dejar de hablar de Jesucristo resucitado? ¿O qué va a pasar? Y muchos de nosotros, como creyentes, queremos en un momento tener la oportunidad de compartir el Evangelio y que muchas personas pueden llegar a conocer al Señor. Y quizás muchos predicadores se puede pensar, ay, yo quisiera ser como Pedro que predica y 5,000 llegan al Señor. Pero ¿qué tal lo que sucedió con ellos después? ¿Estás dispuesto a pasar por eso también? Y el día de hoy vamos al versículo 23 al 31 y antes de eso vamos a pedir al Señor de su dirección. Padre, gracias porque tú eres nuestro Dios y gracias por tu Hijo que enviaste para morir en esa cruz y resucitó al tercer día. Y gracias porque tenemos tu palabra el día de hoy, que podemos estudiar y que podamos aprender y que podamos también analizar en nuestras propias vidas para ver si hay algo más que tú estás pidiendo de nosotros, si hay algo que debemos cambiar. Y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo este tiempo y que seas tú hablando a nuestros corazones y que de esta forma podamos poner en práctica también lo que dice tu palabra y ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 4, el versículo 23 nos dice lo siguiente: y puesto en libertad, entonces les pusieron en libertad. ¿Qué pasó? Les pusieron en libertad. Puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les había dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubiera orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la verdad bíblica que vamos a ver el día de hoy es que cuando los creyentes se encuentran en medio de oposición por motivo de su fe en Cristo Jesús, ellos comparten con otros creyentes para que puedan orar unánimes a Dios, pidiendo más valentía para que puedan continuar compartiendo de Cristo. Para que puedan continuar compartiendo de Cristo. Y básicamente el día de hoy vamos a ver tres cosas, pero cada uno con sus respectivos puntos, ¿verdad? Vamos a ver la actitud de los discípulos ante esta gran amenaza de los hombres, la oración de los discípulos a Dios y los resultados de una actitud de oración de los discípulos. Ahora, la semana pasada ya hemos visto cuál fue la actitud de ellos ante el concilio, pero ahora vamos a ver cuál es la actitud de ellos cuando salieron de este lugar. Entonces,
la Biblia nos dice que, y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Entonces, vemos que ellos cuando salieron, fueron a buscar a los que eran de ellos, que son los discípulos, los seguidores, los creyentes, los que creyeron en el Señor, que posiblemente estaban reuniendo todavía en Jerusalén, en cierto lugar, y ellos fueron a ellos, y ellos contaron a ellos todo lo que los principales sacerdotes les había dicho. Y en el versículo 24 nos dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Entonces, aquí vamos a ver en el versículo 23 y la primera parte del 24, ¿cuál fue la actitud de los creyentes? Pedro y Juan vinieron a los suyos. Estos creyentes eran personas que posiblemente también estaban compartiendo de Cristo, que también estaban saliendo a compartir de que Cristo resucitó de los muertos y que tienen que entregar sus vidas a Cristo porque Él es la única salvación. Y Pedro y Juan llega ahora y les dice, nosotros, como posiblemente quizás ellos sabían, estábamos encarcelados por una noche y esto es lo que nos dijeron. Nos dijeron que no debemos seguir hablando y que no debemos seguir enseñando en el nombre de Jesucristo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? O del otro lado, ¿por qué nos estás contando esto? Puede ser una buena pregunta. Pero estos creyentes son los mismos que iban a también seguir animando a Pedro y a Juan y juntos iban a animarse unos a otros para continuar hablando de lo que ellos han visto y oído y lo que dijeron, no vamos a poder callar. Lo siento mucho, pero no lo voy a poder hacer. Y aquí se puede ver la importancia de la comunión con otros creyentes. Porque cuando estamos en el ministerio, cuando estamos sirviendo al Señor, no importa cuál es el alcance que tienes. Aquí tenemos el alcance más grande que apareció, 5,000 hombres. Y si cuentas a las mujeres, digamos que llega a unos 10,000 que conocieron al Señor. Necesitaban de alguien más y de los hermanos para apoyarles, para animarles, para que ellos puedan seguir, porque ellos ya dijeron, no vamos a callar, pero necesitaban también del apoyo de sus hermanos para que ellos pudieran continuar con el ministerio. Ahora, para nosotros también, cuando estamos en el ministerio, no podemos tener un ministerio solitario. No podemos decir, yo voy solo, estoy yo, mi esposa y mis hijos y eso es suficiente. Porque va a llegar momentos difíciles. No es que quizás van a llegar, sino van a llegar los momentos difíciles. Y vas a necesitar de tus hermanos para apoyarte con ellos y continuar con el ministerio y para hacerte recordar también las palabras del Señor Jesucristo. Entonces fueron a los creyentes, pero también contaron todo lo que les habían dicho con la intención de que ellos pudieron saber que ellos les intimaron para no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Y la razón por lo cual lo han hecho es para la fortaleza de ellos, puede ser, pero también porque podemos ver que ellos levantaron la voz de una forma unánimes a Dios. Y esta palabra unánimes nos habla de que ellos estaban de acuerdo, ellos estaban en un mismo sentir, ellos estaban todos pidiendo lo mismo a Dios. Y unánimes nos da una indicación también de que ellos estaban orando por el mismo objetivo. No hubo división entre ellos.
Y aquí dice que alzaron o que alzó la voz y nos indica que ellos oraron juntos por un mismo objetivo y quizás únicamente estaba una persona orando. No podemos decir con seguridad, pero lo más probable es que ellos estaban orando juntos, pero una sola persona lo estaba haciendo en voz alta. Pero ellos, del otro lado, para que pudieran estar unánimes, estaban orando los demás en su corazón. Y es lo mismo que debería suceder en cualquier reunión como esta. Cuando una persona está orando enfrente, los demás, ¿qué deberían estar haciendo? Orando, no escuchando solamente, sino que ellos también deben estar orando. Y algo interesante aquí es que por el hecho de que supieron de las amenazas, por el hecho de que supieron qué les estaba esperando, entonces podían orar de acuerdo con el mismo objetivo y pidiendo por lo mismo. Y por eso es una de las razones por lo cual tenían que saber todo lo que les habían dicho y todo lo que Pedro y Juan han pasado ahí en la cárcel. Y de esta forma también nosotros el día de hoy, como creyentes, vamos a encontrarnos con oposición, quizás con la ley o quizás aún con otras personas de otras iglesias, otra religión, que no quieren que nosotros sigamos compartiendo de Cristo. Y debemos también buscar apoyo en nuestros hermanos. Debemos también contar lo que ha pasado. Pero del otro lado, quizás nosotros vamos a saber de otros hermanos que nos vienen a contar lo que ha sucedido. Y la pregunta es, cuando cuentas algo a alguien, o cuando alguien te cuenta algo a ti, en este caso, porque está siendo perseguido por su fe o porque las personas no quieren que hable de Dios, ¿cuál debe ser tu reacción? Qué buena información. Ok, hermano, gracias por contarme, nos vemos. No, debemos unirnos en oración con nuestro hermano, o nuestro hermano con nosotros, y que de la misma forma que ellos oraron unánimes, podamos nosotros también orar por el mismo objetivo. Y en este ejemplo es fuera de la persecución por la fe, pero también sabemos que tenemos momentos que nos llegan peticiones de oración y decimos, estamos orando, vamos a orar, a veces solo la manita ahí de oración, pero la pregunta es, ¿realmente estamos cumpliendo con lo que decimos? ¿Estamos unánimes? Y ese es el momento, llegó el mensaje, tenemos un tiempito, vamos a hacerlo juntos y vamos a orar por el mismo objetivo. Y en este caso más, si es por alguien que está siendo oprimido por motivo de su fe. Pero ahora vamos a ver que ellos llegaron, ellos contaron, ellos oraron unánimes, pero también debemos tener en cuenta cuál fue la oración de ellos. Y vamos a ver la oración de los discípulos. En el versículo 24, la segunda parte, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Soberano Señor. Oraron al Señor soberano y gobernador absoluto, el que tiene el control. Y en esta ocasión ellos usaron la palabra soberano Señor, cuál es una palabra que usualmente no es el mismo que el Señor que encontramos en las otras partes de la Biblia. Y soberano Señor es solamente una palabra en el original, que es déspotes, y esta palabra se refiere a un gobernador absoluto, el que tiene el control de todo. Esta palabra
era usada para un dueño de esclavos o gobernador cuyo poder no puede ser cuestionado. Entonces ellos se presentaron a Dios como su esclavo, como su siervo. Señor, aquí estamos y vamos a hacer lo que tú digas, porque tú eres el gobernador absoluto y lo que tú digas no lo vamos a cuestionar. De esa forma empezaron su oración. Y ellos se pusieron como siervos. Y la oración de ellos tampoco fue dirigida a cualquier Dios o un Dios que ellos inventaron, sino que fue dirigida al Dios que es el gobernador absoluto y tiene el control de todo. Y también en el mismo versículo encontramos que ellos oraron y dijeron: tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, no solamente reconocieron al Señor como el gobernador absoluto, sino que lo reconocieron como el creador, para evitar cualquier tipo de confusión. Y en este tiempo recuerda que hubo muchas personas que conocieron a Cristo recién y estaban viniendo de sus tradiciones, de sus prácticas, de sus dioses, y ellos estaban afirmando en medio de su oración: Señor absoluto, te estamos orando a ti, tú eres el Dios creador. Entonces oraron al Dios creador y le reconocieron como el Dios creador. Y Él es el creador del cielo, la tierra y el mar. Y esto ayuda también para que no haya confusión en medio de este tiempo. Y un comentarista que se llama David Guzik explica que cuando oramos nosotros, a menudo olvidamos a quién oramos. O peor aún, oramos a un Dios imaginario de nuestras propias ideas. Los discípulos tenían poder en la oración porque sabían a quién oraban. Y quizás estás sentado ahí y dices, como yo, estaba pensando, leyendo el comentario: no, eso no pasa. Si soy creyente. Pero ¿cuántas veces pedimos a Dios algo que Él no nos prometió en su palabra? ¿O cuántas veces pensamos que Dios dijo algo, pero no aparece en su palabra? Entonces la pregunta es: ¿a quién estás orando? Porque debemos orar, ya vamos a ver ahorita, de acuerdo a la palabra de Dios. No por lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queramos, sino debemos orar a nuestro Padre Celestial, como Señor Jesucristo mismo enseñó a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos. Y en este caso ellos hablando, porque estaban en un momento que estaban confrontando problemas con gobernadores, con personas en autoridad, y ellos reconocen que no hay otra autoridad más alto que el de Dios, y ellos oraron al Señor soberano, al Señor gobernador. Y así podemos dirigirnos cuando estamos en diferentes situaciones a nuestro Dios. Si tenemos un problema financiero, sabemos que Él es el Señor proveedor. Y ustedes me dicen: sí, ¿a dónde lo encontramos? ¿Verdad? Podemos encontrarlo en Génesis. Y así podemos mencionar: cuando estamos enfermos, oramos a nuestro Dios porque sabemos que Él es el Dios sanador. Y así podemos mencionar más. Pero debemos reconocer a nuestro Dios antes de pedirle lo que nosotros queremos pedirle.
Y de esa forma ellos dirigieron sus oraciones al gobernador absoluto y al creador del cielo, la tierra y el mar. Y sabemos que es el mismo Dios. Pero también ellos oraron a la luz de la Escritura. En el versículo 25 encontramos que ellos dijeron que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos reconocieron que Dios y el Dios a quien ellos estaban orando no es un Dios que nació hace poco, sino es el Dios creador. Por eso era importante reconocer a Dios como el creador, porque Él estaba desde el principio. Él es eterno. Y Él habló muchos años antes a través de su siervo David. Y ellos reconocieron también que lo que estaba sucediendo es algo que Dios, por medio de David, ya había dicho. En el Salmo 2, el versículo 1 y 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y el pueblo piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y ahí termina el versículo 2, pero después en el Salmo 2 vamos a ver que Jehová se reirá de los que están en contra de él, y al final vemos que Jehová tiene la victoria en contra de todas estas personas. Entonces ellos dicen, Señor, reconocemos que tú dijiste que va a haber personas que se levantarán en contra de tu ungido, y en el Nuevo Testamento traducido como el Cristo, tu Cristo, es la misma palabra. Y ellos estaban reconociendo que lo que estas personas estaban haciendo en contra de ellos es algo que ya sucedió con Cristo. Porque ellos levantaron, y vimos la semana pasada también, que son las mismas personas que condenaron a Cristo. Son las mismas personas que estaban en contra de Jesús. Y ahora estaba con ellos. Y ellos reconocen que las gentes, las personas estaban en contra de Cristo. Y aún en la oración, el enfoque de estos creyentes quitó de ser ellos y se cambió a ser ¿quién? El ungido de Dios. No nosotros, sino se levantaron en contra de Cristo. Y por eso lo mataron y por eso le crucificaron. Pero también ellos reconocen que esto, lo que sucedió, es algo que en el versículo 27 y 28 podemos ver. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ellos reconocieron no solamente que David habló algo, sino que esto cumplió ahora en el tiempo de ellos. Ellos crucificaron a Jesús, ellos mataron a Jesús. Sin embargo, tampoco olvidaron que Dios, como lo dijeron desde el principio de sus oraciones, es el Dios soberano, es el Dios que tiene el control, es el gobernador y es Él quien determinó que su Hijo se va a morir y resucitar, porque no hay ningún otro nombre en el cual podemos ser salvos, sino solamente el nombre de Cristo. Ellos estaban en la misma ciudad donde acusaron y mataron a Jesús. Ellos se reunieron, las personas, en contra de tu santo Hijo. Y vimos hace 2 semanas que en algunas ocasiones esta palabra hijo
en el original es siervo. Entonces aquí presentan a Jesús como el santo siervo del Dios soberano. Y podemos ver que ellos lo reconocen no solamente como un siervo más, porque dijeron tu siervo David, pero ahora dicen tu santo siervo. Estaban reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. Y los que reunieron contra él, aquí mencionan Herodes, Poncio Pilato. Importante es que mencionan a los gentiles, pero también a los judíos en el versículo 27, el pueblo de Israel, los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces, tanto los judíos como los gentiles somos culpables del muerto de nuestro Señor Jesucristo, porque todos nosotros somos pecadores. Y la Biblia también nos muestra que sin remisión de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces ellos estaban reconociendo que reunieron realmente contra el santo de Dios. Pero dicen, para hacer lo que tú determinaste desde el principio. Y ellos recuerdan que lo que sucedió no fue algo que sorprendió a Dios, sino es algo que Dios permitió y Él determinó, pero también vimos que cada uno de los que lo hicieron, a pesar de que Dios lo determinó, a pesar de que Dios sabía desde un principio, eran y somos culpables de la muerte de Él. Entonces, no porque Dios lo determinó, eso justifica. Lo hice para cumplir con la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿ahora ustedes reconocen al Señor? Entonces esto estaban diciendo en sus oraciones. Y Jesús mismo también les dijo, estaban recordando que Jesús les dijo en Juan 10, el versículo 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y alguien dijo, debido a que los discípulos vieron sus circunstancias a la luz de la palabra de Dios, pudieron reconocer que la ira del hombre nunca operaba fuera de la esfera del control de Dios. Estos enemigos de Jesús solo podían hacer lo que la mano de Dios permitía. Y de la misma forma nosotros el día de hoy debemos reconocer que todo lo que el hombre quiere hacer en contra de nosotros, y más si es por nuestra fe, aunque es en general como creyentes, pero si es por nuestra fe, si las personas están tramando algo mal en contra de nosotros, si Dios no lo permite, no puede suceder. ¿Se acuerdan de Job? ¿A quién Satanás tenía que pedir permiso para poder permitir esto suceder? A Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Que le dijeron, tienes que negar a tu Dios. Y él dijo, pues no lo voy a hacer. Y él continuó orando a Dios. Todo esto estaba en la mano de Dios. Y también sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes también les dijeron, te vamos a dar el último chance. Tienes que postrar y adorar. Y ellos dijeron, pues no queremos otra chance. Aquí estamos y no vamos a adorar a tu Dios. Y de la misma forma nosotros también el día de hoy tenemos que parar y tenemos que compartir de Cristo, aunque ellos se pueden oponer.
Y nosotros tenemos que seguir viviendo para alabar y adorar solamente a nuestro Señor. Y si estamos conscientes de que el enemigo solo puede hacer lo que la mano de Dios permite, esto nos trae verdadera paz, sabiendo que todo lo que venga a mí ha pasado primero por la mano de Dios. Y Él no permitirá que aún los actos más malvados de los hombres resulten en un daño permanente. Y es fácil leerlo, y es fácil decirlo desde aquí. Pero ¿qué tal cuando nos están oprimiendo por motivo de nuestra fe? ¿Y qué tal cuando en el trabajo te dicen aquí no vas a compartir de Cristo? ¿Y qué tal que no solamente te dicen, sino que se burlan de ti en el trabajo por ser creyente o en la familia? Debemos recordar que Dios tiene el control, que Él es el Dios soberano y que Él dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y que en Romanos encontramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pues nada, ni principados ni potestades. Y ellos no tenían la Biblia completa, ¿verdad? Pero estaban recordando las palabras de Jesús en sus oraciones. Y si podemos recordar también, porque si vemos esta oración, ellos reconocieron a Dios soberano, reconocieron que es el creador del cielo, de tierra y del mar. Reconocieron que Dios habló por medio de su siervo David. Reconocieron que Jesús cumplió con esta profecía en su vida porque le estaban persiguiendo y todavía no hicieron petición. Al contrario, ¿cómo empezamos nuestras oraciones el día de hoy? Padre, te queremos pedir. Padre, te queremos rogar. Pero ¿cuál fue la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. ¿Qué está haciendo esta oración? Reconociendo a Dios primero, reconociendo a Él como el Padre. Y en este caso ellos reconociendo a Dios como el soberano. Y de la misma forma, y es una tarea para mí, tengo que cambiar mis oraciones también. En vez de empezar pidiendo, tengo que empezar reconociendo a Dios primero. Y así cumplir con estar seguro a quién estoy orando. Y si puedo recordar promesas de Dios en medio de mis oraciones, mucho mejor, como ellos hicieron, citaron un salmo. No lo hicieron completo, mencionaron 2 versículos. ¿Cuántos versículos sabemos el día de hoy para meter en nuestras oraciones? Tenemos que ir memorizando, tenemos que conocer más de la Biblia, tenemos que recordar más de la Biblia para que lo podamos hacer. Entonces, encontramos la petición de los discípulos en el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen de tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mira sus amenazas, Señor. Estaban ahora sí pidiendo al Señor, aunque el Señor ya conocía lo que estaba sucediendo,
Pero estaban diciendo, Señor, mira sus amenazas. Y era necesario, y es necesario, a pesar de que el Señor conoce lo que nosotros estamos pasando, es necesario hablar con el Señor de lo que estamos pasando. Y Jesús mismo dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Sin embargo, después de eso, Él les enseñó la oración de Padre Nuestro. ¿Cuál es la oración modelo? No es lo que tenemos que orar a cada rato, ¿verdad? Pero a pesar de que Dios conoce tu situación, Dios quiere que llegues a Él con esa petición y que le digas, como ellos dijeron, Señor, mira sus amenazas. Mira sus amenazas, Señor. Y nosotros cuando estamos en momentos difíciles, y más si es por nuestra fe, hablando de este pasaje, tenemos que también ir al Señor y decir, Señor soberano, creador del cielo, tierra y mar, mira sus amenazas después cuando llegamos al momento de la petición. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, el versículo 6 y 7. Y ellos dicen, concede a tu siervo. Ahora, Señor, mira sus amenazas, pero permítenos. Podían pedir, Señor, mátalos. Pero ellos dicen, concédenos, concede a tu siervo. Y ellos se presentan, como ellos hicieron con David, como el siervo de Dios, como ellos hicieron con Cristo, como el santo siervo de Dios. Ahora ellos también reconocen que son, otra vez reconocen que son siervo de Dios. Y piden, extiende tu mano para hacer sanidad y señal por medio de tu siervo. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidad y señal y prodigio mediante tu santo siervo Jesucristo. Y ellos estaban pidiendo al Señor más valentía para poder compartir de su palabra, para que por medio de la mano de Jesús ellos pueden seguir haciendo milagros y demostrando que Cristo resucitó. No estaban pidiendo, Señor, sácanos de aquí y ayúdanos para que tengamos un buen viaje, sino querían seguir compartiendo del Señor con los demás. Y ellos querían seguir demostrando que Cristo es el Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es en Santiago 1, versículo 2 y 3. Entonces ellos estaban considerando como puro gozo cuando ellos estaban siendo perseguidos por su fe. Ellos estaban pidiendo, Señor, danos valentía. Y en otras palabras, después vemos que a ellos no les importaba si los iban a matar. Ellos querían seguir compartiendo de Cristo. Y el día de hoy, en Estados Unidos, en el estado de Texas, en McAllen, por ser más específico, no corremos el riesgo de que nos matan por nuestra fe. Pero nos cuesta compartir el Evangelio. Nos cuesta pedir al Señor, dame más valentía para que yo pueda salir y compartir el Evangelio.
Dame valentía para hablar con mis familiares, con mis colegas. Ahora, quizás en el trabajo no te permiten, pero fuera del trabajo lo puedes hacer. Pero ¿cuántos de nosotros hoy día saldremos de aquí o antes de salir diremos, Señor, dame valentía para hablar de tu palabra? Y es más que ellos, porque a mí no me van a matar por hablar de mi fe. Sin embargo, ellos, al correr con el riesgo de ser matados, dijeron, Señor, danos valentía para seguir hablando de tu palabra. Y esa es la palabra de nuevo, nos habla de valentía, de fortaleza, para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahora los resultados de la actitud de oración de estos discípulos. Y recuerdan, ellos salieron, Pedro y Juan salieron, fueron, compartieron con sus hermanos lo que estaba sucediendo. Ellos se unieron en oración y ellos hicieron esta petición, reconocer y después petición, lo que hemos visto. Y ahora vamos a ver el resultado. Nos dice en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Donde ellos estaban reunidos, tembló literalmente. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto lo encontramos en varias ocasiones a través de el relato en Hechos. Pero no es que ellos estaban haciendo nada raro cuando fueron llenos del Espíritu Santo, porque al decir que fueron llenos del Espíritu Santo, significa que estaban controlados por el Espíritu Santo. Y si soy controlado por el Espíritu Santo, lo único que voy a hacer es hacer lo que es de acuerdo con Dios y con lo que dice su Espíritu y con lo que dice su palabra. Pero no debemos suponer lo que ellos hicieron, sino que aquí en el mismo versículo nos dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valentía la palabra de Dios. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, lo único que vas a hablar es la palabra de Dios y es de acuerdo a la palabra de Dios. Y la forma que vas a vivir es de acuerdo a la palabra de Dios. Y para que nosotros podamos compartir el Evangelio también tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que va a convencer de justicia, juicio y pecado. Nosotros solo somos como ellos fueron, siervos. Y ellos, por orar, por unirse, fueron guiados, controlados por el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, cuando somos perseguidos, burlados por nuestra fe, según este pasaje, ¿cuál es un ejemplo que debemos seguir? Reunirnos y orar. Y aun cuando corremos riesgo, quizás de forma política, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros vemos en la Biblia,
debemos reunirnos y orar. En lugar de, y no quiero ofender a nadie, pero pues es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos ofende, a mí también. En vez de escribir en nuestro muro del Facebook algo malo del gobierno, debemos reunirnos unánimes y orar por esa situación. Aquí está el ejemplo, no hay otro. Y si tenemos la misma pasión, alguien dijo, si tenemos la misma pasión para salir y evangelizar, si nuestra pasión era lo mismo que salir en las calles y reclamar por nuestros derechos, entonces muchas más personas podían escuchar del Señor y muchos más podían conocer al Señor. Utilicemos la pasión. En vez de reclamar, en vez de tratar de pisar el pie de los demás y hacerles quedar mal, usamos la misma pasión para orar y pedir al Señor de nuevo para que nosotros podamos salir y compartir la palabra de Dios con toda valentía y con toda confianza. Y eso es lo que ellos hicieron. La semana pasada quedamos en que, les dijeron ya no hablen más, ya no enseñen más, ¿qué van a hacer? Fueron, contaron, oraron y salieron a compartir la palabra de Dios. De la misma forma nosotros el día de hoy. Cuando nos encontramos con oposición por motivo de nuestra fe, debemos compartirla. Y en este auditorio o servicio, congregación, tenemos dos tipos de personas por lo menos. Unos son los que están pensando, yo comparto el evangelio y se burlan de mí, pero no importa, yo sigo compartiendo de la palabra de Dios y me tratan mal. Y necesito valentía para poder seguir hablar de la palabra de Dios, para poder seguir compartiendo de la palabra de Dios. Pero del otro lado está el grupo de personas que dice, yo no lo hago. No lo hago porque también necesito de valentía, porque tengo miedo de que se burlan de mí al saber que soy un creyente, porque tengo miedo a que si no participo con ellos se van a burlar de mi fe. Y de la misma forma que ellos hicieron, nosotros debemos hacer, sea cual sea la persona que eres. Si estás compartiendo y te están burlando, o no estás compartiendo porque no quieres que se burlen de ti. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos compartiendo de que Jesús es el Señor. De que Él murió, pero no quedó muerto, sino que resucitó. Y Él un día regresará. Pero quizás también hay otro grupo de personas en este mismo lugar que dicen, yo no puedo orar al soberano Señor. Yo no puedo pedirle de nuevo para compartir de mi fe porque no lo tengo como mi Salvador. No tengo a Jesús como mi Salvador. Y hoy es el día. Si estás aquí y dices, ¿sabes qué? Yo no sé dónde voy. Yo no sé si tengo a Cristo. O del otro lado, yo sé que no tengo a Cristo. Hoy es el día para rendir tu vida a Él. Para decir, Dios, yo reconozco que tú enviaste a tu Hijo para vivir una vida de obediencia, para morir en una cruz, pero resucitó al tercer día. Y hoy quiero entregar mi vida a Él. Y hoy es el día para entregar tu vida a Él si todavía no lo has hecho. Y hoy quiero invitarles a todos los creyentes a que pueden unir conmigo de la misma forma y pedir al Señor por valentía, tanto por los que están compartiendo el Evangelio como para los que no lo están compartiendo,
para que podamos seguir expandiendo el reino de Dios y que también podamos orar por los que no conocen al Señor, que están aquí, a que pueden entregar sus vidas a Él. ¿Me pueden acompañar? Unánimes, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que tenemos, gracias porque tú lo dejaste para que nosotros podamos ver qué es lo que hicieron tus discípulos en el pasado y qué es lo que debemos hacer el día de hoy. Y hoy, Padre, quiero presentar a cada uno de nosotros que estamos aquí delante de ti. Te quiero pedir por cada persona que está compartiendo de su fe, que se ha demostrado que es un creyente, pero las personas lo están rechazando o están burlando de ellos. A que seas tú, Señor, dando de nuevo, dando fortaleza, dando valentía a esta persona para poder seguir compartiendo de tu palabra, no importando cuál es la situación. Pero también, Padre, reconozco que hay personas que no tienen la misma valentía para compartir por el hecho de que pueden burlarse también de ellos y que pueden ponerse en contra de ellos. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo a esta persona también, que seas tú hablando a su corazón y convenciéndole que tiene que seguir compartiendo o empezar compartiendo de tu palabra con los demás, para que puedan conocer a Cristo como el único y suficiente Salvador. Padre, estamos unidos de la misma forma que los creyentes fueron unidos para pedirte de nuevo, para pedirte valentía, para que cuando salgamos el día de hoy, mañana, que tenemos cerca a los familiares que quizás no conocen a ti, que seas tú a través de tu Espíritu Santo hablando a los corazones de ellos, a través de nosotros. Y Señor, danos valentía, danos esa valentía para poder hablar de ti, porque tú eres el Dios soberano, el que tiene el control absoluto de todo. Y Padre, también te quiero pedir, por si hay alguien aquí en este día que no te conoce, que seas tú hablando a su corazón a través de tu Espíritu Santo, para que pueda también rendir su vida a ti. Padre, que seas tú guiándonos a cumplir y vivir una vida llena de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.